Otra de las glomerulopatías es la focal y segmentaria. Ya vamos, cambios mínimos, membranosa, membrano proliferativa, focal y segmentaria, ¿no es cierto? Muy bien. Espero que no se estén perdiendo, ¿ya? Porque, ¿se acuerdan? Yo les dije eso al principio, si parece un poco árido y complicado esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Con las preguntas vamos a tratar de entenderlas mejor. Esos son los nombres. Focal y segmentaria, hialinosis focal y segmentaria. Listo. A cualquier edad, 10% de síndrome nefrótico en niños, 20% en adultos y jóvenes, incidencia mayor en afroamericanos. ¿Qué puede ocasionar la focal y segmentaria? En el fondo puede ocasionar cualquier cosa la focal y segmentaria. Factores humorales circulantes, formas genéticas, ¿ya? Hiperfiltración o hipertrofia glomerular, lesiones a nivel de células epiteliales, el uso de drogas tipo litio, heroína, interferón, pamindronato, hasta el VIH y el parvovirus B19. Y en la histología vamos a encontrar, como su nombre lo indica, focal y segmentaria. ¿Es en todos los glomérulos? No. ¿Se acuerdan de la diferencia? Difuso y focal. Difuso eran todos, focal era una parte. Y el otro era global y segmentaria. Global era en todo el glomérulo y segmentaria es en una parte del glomérulo. ¿No es cierto? Listo. Podemos encontrar de depósitos de IgM y de C3, ¿ya? Y va a haber una atrofia tubular y fibrosis intersticial con un infiltrado inflamatorio. ¿Cómo se va a presentar? Como un síndrome nefrótico con una proteinuria masiva. Hay hematuria, puede haber hematuria microscópica, ¿ya? Hipertensión arterial, debe haber glucosuria. El 25 a 60% de los pacientes van a desarrollar una enfermedad renal crónica terminal a los 10 años y hay pocos pacientes que van a responder a los corticoides. C3 y C4 van a estar en rangos normales. Existen cinco formas clásicas. La forma clásica, la forma periliar, la celular, la tiplesión y la colapsante. Para que no se olviden, la otra vez estaba leyendo unas preguntas y ya vino una pregunta. ¿Cuál es la forma de glomerulosclerosis focal y segmentaria del VIH? Es la variedad colapsante. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿el VIH qué tipo de glomerulopatía produce? Es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante. ¿Y cuáles son los criterios de mal pronóstico? Cuando la proteinuria es masiva, o maligna, perdón, de 10 gramos en 24 horas, cuando ya tiene alteración de la función renal, su creatinina sérica está elevada, o cuando ya hay una esclerosis glomerular con una fibrosis intersticial. Cuando ya encuentro esclerosis glomerular y fibrosis intersticial, quiere decir que esto ya está progresando a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahí están las cuatro formas, he tratado de buscarle las formas. Este es el glomérulo normal, esta es la variedad colapsante. Miren, como una parte del glomérulo es como si se cerrara, se colapsara, no funciona. No hay ni capilares, no hay nada, no hay ni membrana basal, nada. Esta es la que produce el VIH. Este se llama el IBAN. ¿Ya? IBAN. La forma TIP. La forma TIP, miren, este es el hilio, ¿no es cierto? La forma TIP es cuando está al lado contrario del hilio. ¿Ya? La forma clásica es cuando está en uno de los costados, pero hay un crecimiento todavía de los glomérulos. Hay una hipertrofia glomerular, a diferencia de este, miren. Este todavía, como si este lóbulo del glomérulo esté crecido. Hipertrofiado pero crecido. Este ya no. Y la periliar es cuando la lesión se encuentra por acá, a nivel del hilio. ¿Estamos? Veamos
Otra, la rápidamente progresiva. ¿Cuál era la característica de la rápidamente progresiva? ¿Se acuerdan? Ya hablamos esto un poco. ¿Qué era? Subagudo, no era agudo, subagudo en semanas o meses. ¿Y qué más? Había una cosa fundamental. ¿Se acuerdan? Retrocedí las diapositivas. Que había semilunas, muy bien. Había crecimiento de células. ¿En dónde? En el espacio urinario. ¿No es cierto? En el espacio urinario, en ese espacio entre la cápsula de Bowman y las células epiteliales, ¿no es cierto? Y el espacio epitelial. Es un deterioro rápido a insuficiencia renal relacionado al desarrollo de lesiones glomerulares inflamatorias. Puede producir proteinuria, hematuria y síndrome nefrítico. ¿Ya? Si produce síndrome nefrítico, estará hipertensión arterial, ¿ya? Con presencia de edemas y alteración de la función renal, ¿no es cierto? Miren, esos son todas los sinónimos de esta rápidamente progresiva. Extracapilar, de semilunas, anticuerpos antimembrana basal. Esta enfermedad de anticuerpos antimembrana basal ya tiene un nombre propio. ¿Ya? Esa es la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Goodpasture. ¿Ya? Esta es la enfermedad de Goodpasture. Anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, es un grupo de rápidamente progresivas, pero ya tiene un nombre propio. ¿Ya? Ahora, para que sea rápidamente progresiva con presencia de semilunas, debe tener mayor de 50% de semilunas en los glomérulos. ¿Ya? Y existen los tres tipos. La tipo 1, que es la antimembrana basal glomerular, que es más o menos el 3%, se van a encontrar depósitos inmunocomplejos lineales. La de tipo 2, que es el 45%, que es la que va a ser la que también se llama enfermedad de complejos inmunes, van a encontrarse depósitos granulares. Tipo 1 son lineales, tipo 2 son granulares. Y la de tipo 3 es la pausa inmune, que es más o menos el 50%. No voy a encontrar depósitos, pero sí voy a encontrar ANCA positivo. ¿Ya? Y la tipo 4 es un mixto entre el tipo 1 y el tipo 3, es decir, complejos con laminares, pero también voy a encontrar presencia de ANCA positivo. A ver, empezamos con las preguntas. A ver, un enfermo de 50 años, diabético conocido desde hace 30 años, sin retinopatía proliferativa, ni alteraciones urinarias conocidas, presenta edemas de instalación rápida, proteinuria nefrótica y microhematuria. El aclaramiento de creatinina es de 120 mililitros por minuto. El complemento es normal y no se detectan anticuerpos. El cuadro se ha mantenido estable en los últimos 6 meses. El diagnóstico sería, a ver, nefropatía diabética. A ver, vamos a ir repasando algunas cosas ya para poder entenderlas mejor. Nefropatía diabética. ¿Por qué no puede ser nefropatía diabética? Yo les digo por qué, y ustedes me van a decir el por qué no. Es un enfermo de 50 años, es diabético ya conocido de 30 años, tiene una proteinuria nefrótica, puede presentar microhematuria, ¿ya? Complemento normal y no hay anticuerpos. ¿Por qué no puede ser nefropatía diabética? ¿O es nefropatía diabética? Lo dejamos ahí. La B, nefropatía mesangial, mesangio proliferativa. Generalmente hay complejos inmunes. Y si hay complejos, hay una disminución del complemento. ¿Y acá qué me dice? Complemento normal. Glomerulonefritis membrano proliferativa. Generalmente presenta
microhematuria y es con hipertensión, ¿no es cierto? Muy bien. Generalmente son proteinurias que no tienen rangos nefróticos. ¿Acá cuánto tienen de proteinuria? Proteinuria nefrótica. Nefropatía membranosa. Es adulto mayor, tiene nefropatía, tiene proteinuria en rangos nefróticos, tiene microhematuria, complemento normal, no hay anticuerpos y creatinina con una buena depuración. Proliferativa extracapilar o rápidamente progresiva, ¿será? La rápidamente progresiva, ¿por qué se caracteriza? Su nombre se llama rápidamente progresiva, porque hay pérdida rápida de la función renal. ¿Está perdiendo su función renal acá? No, tiene 120 mililitros por minuto. ¿Con cuál de nos quedamos? Diabética y membranosa, ¿cuál de los dos escoge? Esta pregunta es para que ustedes ingresen a la residencia. Les queda esa. ¿Cuál escogen? A ver, que les quede claro una cosa, ¿ya? No hay glomerulopatía diabética o nefropatía diabética si no hay retinopatía diabética. ¿Ya? No existe. Para que haya una nefropatía diabética debe haber retinopatía diabética. Entonces, ¿este paciente tiene retinopatía diabética? No. ¿Tendrá nefropatía diabética? No. ¿Qué me queda? Membranosa. ¿Estamos? Ahora, otra cosa más que no cuadra. ¿Cuál es? ¿La membranosa es de curso agudo o es crónico? Crónico, ¿no es cierto? Y la nefropatía diabética también es crónica. Pero mira, ya tiene 30 años de diabetes y tiene una depuración mejor que la mía. 120. A menos que esté hiperfiltrando. Pero 30 años de inicio con hiperfiltración, no. La hiperfiltración se presenta en los primeros primero en los 2 a 3 primeros años de diagnóstico de diabetes. ¿No es cierto? O de presencia de diabetes, porque el diagnóstico es diferente. ¿No es cierto? Yo puedo tener diabetes y me diagnostican de acá a 5 o 10 años. Apenas tenga diabetes, en los 2 o 3 años ya está hiperfiltrando. Entonces, ¿son 30 años para que hiperfiltre? No creo. ¿Estamos? Entonces, con esta pregunta que les quede claro. No existe nefropatía diabética si no tiene retinopatía diabética. Listo. Otra. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico del niño es cierto, excepto, síndrome nefrótico del niño. Colesterol sérico elevado. Ayer ya habíamos visto, Vamos a repasar. Colesterol sérico elevado. Sí. 85% se debe a la forma histológica de enfermedad a cambios mínimos. Sí. Reabsorción reducida de sodio por el riñón. No. Ayer lo vimos. Aumenta la reabsorción. ¿Y por qué aumenta la reabsorción? Porque el riñón cree que no hay volumen circulante efectivo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está habiendo mayor cantidad de agua en el intersticial. Porque está habiendo una hipoalbuminemia. ¿No es cierto? Listo. Muy bien, 3. ¿Cuál de las siguientes nefropatías glomerulares no se relaciona con hipocomplementemia? ¿Cuál es? A ver. Aguda posinfecciosa. ¿Se acuerdan que ayer hablamos en síndrome nefrítico? La postestreptocócica. ¿Tiene complemento alto o bajo? Bajo. Ya hemos dicho, la vía del complemento tiene o es sin complejos inmunes o es de célula de desecho de bacterias, ¿no es cierto? Ya. Membrana proliferativa, ¿tiene complejos inmunes? ¿Se acuerdan? Membrana proliferativa tiene 3 tipos. De adentro para afuera, membrana proliferativa. Lineales, a nivel de la membrana basal, la de tipo 2 de la de depósitos densos, y la del tipo 3 todo,
que son complejos inmunes, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Nefropatía lúpica. Eso si ya no la saben ya. Nefropatía lúpica, ¿tiene complementos altos o bajos? Actividad del lupus, ¿cómo determino? Complementos bajos. Entonces, ¿tiene complementos bajos o no? Sí. Nefropatía de la crioglobulinemia, también. ¿Qué me queda? Diabetes. ¿Ustedes han diagnosticado alguna vez nefropatía diabética con complemento bajo? No. 4. A ver, tenemos a un paciente de 28 años que presenta una hematuria macroscópica, ¿ya? Al día siguiente de una infección faríngea y edemas malleolares, allá. A ver, hasta ahí, ¿qué me da a entender? Hematuria, con una hematuria macroscópica, tiene edemas y tiene una infección faríngea. ¿Qué podría ser? ¿Un nefrítico? ¿Podría ser nefrítico? Hasta ahí nomás, no se confundan más las cosas, hasta ahí nomás. ¿Nefrítico? Tiene hematuria, edemas y tiene un antecedente de infección faríngea. Podría ser. Me faltaría para que sea nefrítico, ¿qué cosa? Hipertensión arterial y que se altere su función renal, ¿no es cierto? Muy bien. 2 años antes había presentado un cuadro similar que desapareció con rapidez, por lo que no había consultado previamente. En la exploración física se objetiva presión arterial 180/110. ¿Va? ¿Va para nefrítico? Y una creatinina plasmática de 2 miligramos por decilitro. ¿Va para nefrítico? Muy bien. E hipocomplementemia. ¿Va para nefrítico? Sí. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Membrano proliferativa, post-estreptocócica aguda, rápidamente progresiva, por depósitos mesangiales de IgA o enfermedad de Berger, hialinosis segmentaria y focal. Esto hialinosis segmentaria focal, ¿cuál es? Es la glomerulosclerosis, focal y segmentaria. Ya, primero vamos a desechar algunos, ¿estamos? Entonces, esa es otra forma de que ustedes puedan ver las alternativas. Cuando todo les parece que sea igual, empiecen a desechar, empiecen a ver cuáles no me cuadran. ¿Ya? A ver. La glomerulosclerosis, ¿qué tiene? La base de la glomerulosclerosis. Siempre cuando hablen de glomerulosclerosis, de frente pónganse a pensar en diabetes. ¿Qué es clásicamente eso? ¿Qué tiene? Proteinuria. Sería nefrótico. ¿Este qué tiene? Nefrítico, no cuadra. Muy bien. Enfermedad de depósitos mesangiales de Berger. Tiene hematurias, no puede tener presiones arteriales tan normales, no tiene nada que ver con la presencia de complementos bajos. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Rápidamente progresiva. Acá no le hemos hecho histología para ver las semilunas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿cuál era la característica de la rápidamente progresiva? Alteración de la función renal, sí tiene, pero en este paciente, ¿qué es lo que no me cuadra? Que 2 años ya tuvo un proceso similar y quedó normal, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera sido una rápidamente progresiva, después de 2 años ya hubiera tenido o hubiera continuado con una enfermedad renal crónica. La postestreptocócica, ¿por qué no es? Postestreptocócica, eso no es. O la membrana proliferativa. A ver, ¿qué es la postestreptocócica? ¿Cómo se da? Acá hay un solo datito que nos va a ayudar a diferenciar los dos. ¿Cuál es el dato que me va a ayudar a diferenciar? Miren lo que dice, lean bien la pregunta. Dice, paciente de 28 años presenta hematuria macroscópica al día siguiente de la infección faríngea. Para que sea postestreptocócica, ¿cuánto debe pasar de infección faríngea? 1 a 2 semanas. ¿Y de lesiones dérmicas?
3 a 4 semanas. ¿Estamos? ¿Podrá ser una pose estreptocócica? No es. Dice inmediatamente de una lesión faríngea, entonces no es. ¿Cuál me queda? Una membrano proliferativa. ¿Y se acuerdan lo que había en membrano proliferativa? Hematuria recurrente. Listo. Ya, entonces, aprender a leer las preguntas, ¿ya? 5. ¿Cuál es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a la existencia de reflujo vesíco-ureteral? ¿Cuál es? Dije Asperger, eso no es nada. Membranosa. ¿Qué era la membranosa? Nefrótico en adultos, ¿no es cierto? Que podría ser como consecuencia de algunos complejos inmunes, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Membrano proliferativa, complejos inmunes. Hialinosis segmentaria y focal. El otro nombre más conocido, ¿cuál es? Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Enfermedad por lesiones mínimas. No es cierto. ¿Cuál me queda? La glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, no se olviden, la glomerulosclerosis focal y segmentaria puede dar todo casi. Entonces, cuando ustedes no saben una glomerulopatía y están seguros que no es una hematuria macroscópica, tiene hematuria, tiene glucosuria y tiene proteinuria, no van a tener pierde en colocar, descartar glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Ya? Que es lo más común. ¿Ya? Entonces, ya saben que eso da la diabetes. ¿Ya? Enfermedades por reflujo. ¿Estamos? Nefropatías obstructivas. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. 6. Niño de 6 años. Presenta edema generalizado. Proteinuria de 8 gramos. Edema y proteinuria. Sin hematuria. ¿Qué será? Nefrótico, pero ya, ¿qué es glomerulopatía? Niño con proteinuria sin hematuria. ¿Qué? Cambios mínimos, no se olviden. Niño, cambios mínimos, cuando les hablen de nefrótico, son dos cosas nada más. Niños, cambios mínimos, adultos, membranosa. ¿Estamos? Entonces, niños, cambios mínimos, adultos, membranosa. Listo, a ver, esta es una de cambios mínimos, ¿no es cierto? Hipertensión y disminución de la función renal. No tiene hipertensión y no tiene disminución de la función renal. A ver, ¿qué le harían ustedes? ¿Confirmarían la existencia de proteinuria? ¿Necesaria la selectividad de la proteína, de la proteinuria? ¿Le realizan una biopsia renal? ¿Estudian a fondo su estado inmunológico? ¿O le empiezan corticoides? Corticoides. Entonces, cambios mínimos, tratamiento, corticoides. 7. La enfermedad renal denominada glomerulonefritis membranosa. Allá. ¿Qué habíamos hablado en la membranosa? ¿La membranosa qué va a tener? Proteinuria en adultos. ¿No es cierto? Puede tener o no hematuria. Listo. Cursa habitualmente con un síndrome nefrótico de larga evolución. Se han descrito diferentes causas etiológicas inductoras de la glomerulonefritis membranosa. Y se acepta que de poder controlar la causa o eliminar el agente, la enfermedad renal podría remitir. De las abajo enumeradas, todas, excepto una, puede ser inductora de la glomerulonefritis membranosa. A ver, ¿cuál de todas no es inductora de glomerulonefritis membranosa? ¿Virus de la hepatitis B? Sí. ¿Se acuerdan que yo les dije? Procesos infecciosos, hepatitis B y hepatitis C y lupus también. ¿Ya? ¿Tumores sólidos de colon? También. ¿Y tumores de hematológicas? Linfomas Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Estamos. Dermatitis herpetiforme. Sí puede producir por el proceso infeccioso, porque ya sabemos que la glomerulonefritis membranosa tiene cierto grado de respuesta a los complejos inmunes. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Administración prolongada de penicilamina
También. Picaduras de determinados insectos, no. Esas picaduras producen una nefritis intersticial. ¿Ya? Producen nefritis intersticiales. Ocho. Hombre de 60 años diagnosticado hace 8 años de diabetes mellitus tipo 2. Tratado con antidiabéticos orales. Las glicemias oscilan entre 140 y 320 miligramos por decilitro. En los últimos años tiene cifras elevadas de presión arterial. 2 meses atrás notó edemas progresivos con datos analíticos que evidenciaban un síndrome nefrótico, con niveles de creatinina en plasma de 1.3 miligramos por decilitro. En orina aparece de 18 a 20 hematíes por campo, o sea, es una micro o macrohematuria. Micro o macro. Para que sea macro más de 100 hematíes por campo. Microhematuria. Algunos cilindros hialinos y escasos cilindros granulosos. Se le recomienda tratamiento con yecas y diuréticos. En los meses sucesivos, la proteinuria disminuye progresivamente. Al año era solo de 246 miligramos en 24 horas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de este síndrome nefrótico? A ver. Nefropatía diabética establecida. ¿Puede ser? A ver, primero desechemos, a ver. Glucosuria renal transitoria no es. Amiloidosis tipo A no es, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Nefropatía diabética incipiente. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Si tenía proteinuria en rangos nefróticos, ya ha disminuido la proteinuria. ¿Por qué no puede ser incipiente? ¿Por qué? ¿Tiene hematuria o no? ¿Tiene hematuria o no? ¿En la nefropatía diabética incipiente hay hematuria o no? No hay. Otra cosa más. Para que revierta... A ver, ¿saben los estadios de Mogensen? ¿Ah? Los estadios de la nefropatía diabética. A ver, ¿cuáles son? Repasemos. 1. Hiperfiltración. 2. Microalbuminuria intermitente. 3. Microalbuminuria. 4. Proteinuria. Y 5. Enfermedad renal crónica terminal. Ya, ahora, no se olviden esto nunca, por favor. Entre la primera y la segunda, entre la hiperfiltración y la microalbuminuria intermitente, sí hay reversión. O sea, si yo agarro a un paciente con una microalbuminuria intermitente o hiperfiltración, yo puedo revertir el cuadro. No es que voy a curar la nefropatía diabética, sino que voy a evitar la progresión hasta el estadio final. Si yo agarro el estadio 3, 4 y 5, ya no voy a... O sea, ya está encaminada esa nefropatía diabética. Lo que puedo hacer es disminuir el tiempo de progresión. Ahora, este paciente tiene proteinuria. Dice, mira, con datos analíticos que evidencian un síndrome nefrótico. Si tiene un síndrome nefrótico, ¿cuánto de proteinuria tendrá? Mínimo 3.5 gramos. ¿Y eso qué estadio será? Estadio 4. Entonces, ¿del estadio 4 podrá remitir al estadio 1 o 2? No, entonces esta no es una diabetes. ¿Estamos? Porque si yo tengo un nefrótico ya, entonces ya es estadio 4 que ya no lo voy a cambiar para nada. Va a seguir siendo su nefrótico. Entonces no puede remitirse eso. Entonces eso no es una diabetes, eso no es una nefropatía diabética. Y si no es una nefropatía diabética, ¿qué me queda?
una membranosa. Listo, 9.